Buen día, profe. Buenos días. Muy bien, señores, buenos días con todos. Ya siendo las 9:11 de la mañana del día 29 de octubre, vamos a iniciar nuestra sesión número 13. Hoy, a partir de hoy día vemos lo que corresponde al capítulo 2 de nuestro curso, eh, que trata acerca de los capacitores y dieléctricos. Hoy día vamos a ver estos pequeños dispositivos que aprovechan lo que es el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Bien. ¿Qué es un capacitor? Definición sencilla: un capacitor es un dispositivo que almacena carga eléctrica. ¿Listo? Los capacitores varían en forma y tamaño, pero la configuración básica es la de dos conductores, ¿no? Como ven en la figura, son dos placas, las cuales van a llevar cargas iguales, pero cargas iguales en magnitud, pero opuestas, ¿no?, en signo, ¿no? Entonces significa una va a ser una carga más Q y la otra placa va a tener una carga menos Q. ¿Listo? Esta es la forma en la cual nosotros comúnmente vemos al capacitor. ¿Ya? Hay varias formas de presentación de los capacitores según el uso que se les dé, según la aplicación, ¿no? Pero esta es una de las más comunes y la que más vamos a nosotros, más vamos a ver, ¿no? En la parte de electrónica, ¿no? Cuando vean ustedes sus circuitos electrónicos, cuando vean circuitos digitales, eh, hagan también experiencias en robótica, van a ver mucho este tipo de configuraciones, de presentaciones del capacitor. ¿Bien? Capacitor, un dispositivo muy utilizado, muy utilizado en los circuitos, debido a esta característica precisamente, al almacenamiento de carga eléctrica. ¿Ya? Nosotros vamos a ver cómo es que, en primera instancia, cómo es que almacena carga. Vamos a explicarles para que tengan la idea y también sepan trabajar con los capacitores. Como les digo, hay bastantes presentaciones dependiendo del uso, entonces hay que tener algunos cuidados. Eh, no sé si se llega a apreciar bien. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer un poquito más. Ahí creo. A ver, no se debe de generar la imagen. Pero a ver, no sé si ya apreciar acá en la figura. Hay una inscripción que dice 1000 UF 50B. Por acá también dice 250B, 35B. Estos tienen una lectura diferente. Pero eso me da una idea de que este dispositivo, ¿no?, trabaja en un cierto rango de voltaje. ¿Ya? Ahorita vamos a explicar muy bien esto. Pero al tener yo dos placas, ¿ya?, como es en el caso de la figura, dos placas de diferente polaridad, ¿no?, una más Q y una menos Q, la idea es crear entre estas dos placas lo que se conoce como una diferencia de potencial, ¿no?, lo que hemos visto anteriormente. Se va a crear una diferencia de potencial.
¿Ya? Las placas están separadas a una distancia D. Entonces, se va a crear una diferencia de potencial y va a ocurrir acá un efecto. Un efecto que va a permitir la carga, el almacenamiento de carga eléctrica. Esa diferencia de potencial, ¿no? No puede ser bastante, va a depender del tipo de capacitor, y a eso se refiere la inscripción que vemos acá, ¿no? Quiere decir que ese capacitor, por ejemplo, el primero que vemos acá, eh, puede trabajar con una diferencia de potencial entre sus placas hasta los 50 voltios. Acá vemos otra presentación en la cual, según la inscripción, me dice que la diferencia de potencial entre sus placas no debe exceder los 250 voltios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque al ser un dispositivo que almacena carga, ¿ya? Eso lo vamos a ver, está almacenando carga, va a almacenar carga en forma de energía, en forma de voltaje. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, que dice que acá puede llegar a almacenar hasta 50 voltios, acá puede llegar a almacenar hasta 250 voltios. Se imaginan si yo toco estos dos conectores, ¿no? Que son las placas. Entonces voy a provocar una descarga brusca, ¿no? Una descarga brusca de carga. ¿Por qué? Porque recuerden que la diferencia de potencial se da de donde hay más potencial a donde hay menos potencial. O sea, acá hay una diferencia de potencial, ¿no? De mayor a menor. Entonces, si yo uno estas dos placas, si yo las uno, esa descarga va a ser muy violenta. Era muy similar a lo que les explicaba que cuando uno agarra un vehículo en una ciudad de altura, ¿no? Entonces se produce una descarga. Entonces es similar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con capacitores. Un momentito vamos a profundizar un poquito esto, ¿no? Esto para explicarles las inscripciones, ¿ya? Entonces vamos a ver acá. A ver, ahí el capacitor. A ver. ¿Qué nos dice? El capacitor tiene muchas aplicaciones, eso sí, bastantes aplicaciones en lo que es electrónica, ¿no? Como almacenamiento de energía potencial, el filtrado de señales, forman circuitos resonantes, bueno, son varias las aplicaciones, ¿no? Que ustedes poco a poco van a ir viendo. Acá tenemos una representación del capacitor y algunas fórmulas. Muy bien, lo que nosotros vamos a ver, acá tenemos, bueno, primero vamos a ver esta parte de acá. Les voy a explicar cómo es que trabaja el capacitor. Un capacitor, vamos a asumir así, de placas paralelas. Vamos a poner acá así. ¿Ya? Así se le llama, capacitor de placas paralelas. Vamos a un capacitor de este tipo, más o menos así, ¿no? Acá tienen una placa, su terminal, y por acá van a tener otra placa, ¿ya? Una placa, también con su terminal. La idea es cargar a una de esas placas con una carga positiva, una carga más Q, mientras que la otra va a tener una carga menos Q. ¿Cuál es el motivo? Pues el motivo es que al yo hacer esto, lo que quiero es crear entre estas dos placas lo que hemos visto, una diferencia de potencial. Eso es lo que quiero, ¿ya? Eso es lo que yo quiero, crear una diferencia de potencial. Perdón, a ver. Muy bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando tengo esta carga, ¿qué hemos visto nosotros? Que cuando tengo yo una placa con carga positiva y otra con carga negativa, ¿qué va a ocurrir? Que va a aparecer acá en esta región, entre las placas, que están separadas a una distancia de... ¿Qué va a aparecer? Un campo eléctrico. ¿Sí? Va a aparecer acá un campo eléctrico. ¿Ya? Un campo eléctrico. Un campo eléctrico, vamos a llamarlo un campo eléctrico ahí. Muy bien. Entonces, ha aparecido acá un campo eléctrico, las placas están separadas. Profe, buenos días. ¿Sí? Buenos días, profe. Buenos días, buenos días.
Entonces, las placas están separadas una distancia D, ¿ya? Vamos a poner acá una distancia D. Entonces, ¿qué va a ocurrir en estas placas? Como hay un campo eléctrico que se ha generado, ¿no? Debido a la carga de las placas, lo que va a ocurrir es, fíjate, esta es positiva, esta es negativa. Lo que va a empezar a ocurrir es que de la placa negativa se empiezan a desprender electrones. Se empiezan a desprender electrones. Electrones que tienen carga eléctrica negativa. Entonces, llegan a tener la suficiente energía. ¿Para qué? Para empezar a viajar hacia la placa positiva, ¿no? Una carga negativa se siente atraída a una carga positiva. Entonces, comienzan a desprenderse de la placa y comienzan a viajar hacia la placa positiva. De tal manera que si yo viera esto así, digamos, de perfil, si yo viera eso de perfil, las placas, yo viera las placas así, viera yo las placas, ¿no? Así de perfil. Una placa, otra placa. Entonces acá más Q y menos Q. En un instante dado, lo que voy a ver acá, lo que van a ver acá es toda una nube de ¿qué? Una nube de electrones. Una nube de electrones que está viajando hacia la placa positiva. Eso es lo que va a haber acá. Toda esta región se va a inundar de electrones. Se va a inundar de electrones y va a copar la placa positiva. Va a viajar hasta la placa positiva hasta lograr un equilibrio. ¿Ya? Hasta lograr un equilibrio. Entonces, esa es la forma en la cual este capacitor almacena carga eléctrica, creando acá una región con una nube de electrones. ¿Ya? Una nube de electrones que se va a almacenar en la carga, en la placa positiva, perdón. Entonces, esa nube de electrones viene a ser la carga que almacena este capacitor. ¿Ya? Si nosotros conectásemos, vamos a poner acá, si nosotros hubiéramos conectado nuestras placas para crear esa diferencia potencial a, a una batería, por ejemplo, ¿no? Una batería, una pila, ¿no? Positivo, negativo, o cualquier otro elemento que permita la creación de una placa positiva y una placa negativa, ¿no? Que les dé esa carga. Entonces, estos electrones, esta nube va a ir creciendo y se va a ir creando, va a ir creciendo esta diferencia potencial. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el cual esta diferencia potencial delta de B sea igual al voltaje de la pila. La diferencia potencial, ya cuando hablamos de circuitos, también se conoce como voltaje, simple y llanamente así, como voltaje. Entonces, si yo conecto una fuente de voltaje en los extremos de un capacitor, ¿no? Un voltaje a cada placa del capacitor, creando una placa positiva y una placa negativa, entonces lo que va a pasar es que se van a empezar a desprender electrones. Se desprenden electrones de la placa negativa, van a viajar a la placa positiva, van a viajar, ¿no? Entonces se va a crear acá una nube de electrones. Recuerden que siempre he dicho, hay más electrones en la naturaleza, ¿no? Los electrones abundan en la naturaleza, entonces empiezan a viajar. Toda esta nube de electrones viaja a la placa positiva. Pero no va a ser infinito su tiempo de carga, o sea, la cantidad de electrones que va a viajar. ¿Hasta cuándo va a viajar? ¿Hasta cuándo, digamos, la nube se detiene, que es la capacidad máxima? ¿Hasta qué? Hasta que se cumpla esto, hasta que la diferencia de potencial entre las placas del capacitor es igual al voltaje de la fuente de alimentación. ¿Esto qué me quiere decir? Eso quiere decir que si yo graficase, si yo hiciera un gráfico en el tiempo con la diferencia de potencial delta de B,
Lo que yo voy a tener es que lo siguiente, el sistema empieza desde cero. Desde cuando ustedes recién empiezan, alimentan este sistema, esto empieza así, desde cero. Entonces los electrones empiezan a fluir hasta la placa positiva, hasta que llegan a un punto máximo. Van a llegar a un máximo. ¿Cuál es este máximo? Pues este máximo va a ser B, hasta que lleguen a B. ¿Listo? Tiene esta forma. Esta forma, esta es una curva exponencial. Entonces, hasta ese punto se llegan a cargar. Pues bien, ¿y qué pasa si yo ahora lo que hago es le quito la alimentación, corto la alimentación? Entonces las placas regresan a su estado original y sin carga, y por un principio natural de la física que tenemos, que los cuerpos siempre regresan a su estado de equilibrio. Y el estado de equilibrio era que esta placa no tenía tanto exceso de electrones. Entonces ahora los electrones retornan a su lugar de origen. Comienzan a regresar a su lugar de origen para mantener el equilibrio, el balance, ¿no?, natural. Entonces los electrones regresan a su placa negativa, a lo que era la placa negativa. Ojo, les estoy quitando la energía, ¿no? Imagínense que desconecto todo, ¿no? Desconecto así. Desconecto y ahora los electrones ya no van a viajar más y más bien empiezan a regresar a su lugar de origen. Entonces, pero eso no lo va a hacer inmediato. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que ahora el condensador empieza a hacer este proceso. Comienza a hacer este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos es inicialmente la carga del capacitor y después la descarga del capacitor, ¿sí? Se carga el capacitor hasta un máximo y después lo que hemos hecho es descargar el capacitor. Todo eso me va a llevar un tiempo. Entonces, en un capacitor siempre va a haber un tiempo de carga y un tiempo de descarga. Esa característica sirve mucho para lo que son implementación de circuitos electrónicos, ¿ya? El saber que un capacitor se carga y se puede descargar, ¿no?, alimentándolo y quitándole la alimentación. Entonces, esa característica hace que sea muy útil en algunos circuitos, ¿ya? Hemos visto que mencionan circuitos de filtrado, circuitos de acoplamiento, ¿no? Entonces, el sensor se usa bastante en algunos circuitos electrónicos. Solo voy a ver como un comentario, ¿no?, para que más o menos vean. Ustedes lo ven bastante en sus celulares, por ejemplo, ¿no? Tienen acá su cargador, ¿ya? Tienen acá su cargador, digamos algo así, su cargador, ¿ya? Bueno, más o menos su cargador, y de acá va al enchufe, ¿no?, a la corriente. Muy bien, entonces este es su cargador. Entonces, de la toma del enchufe, ustedes van a tener que la señal es de esta manera. Una señal variante en el tiempo, ¿no? Es una señal de 220 voltios. Entonces, después vamos a ver eso de las señales. 220 voltios. Pero su celular no consume 220 voltios, no trabaja con 220 voltios. Su celular le dice que trabaja, por ejemplo, con 5 voltios. Entonces, ¿qué tiene que hacer este dispositivo? Lo que va a hacer este dispositivo es que, si ponemos así, lo que hace este dispositivo es esto. Llega a un pico máximo y después hace esto. Así es el voltaje que les llega a sus celulares. ¿Cuánto me está llegando acá? Me está llegando 5 voltios. Así es lo que le llega a sus celulares. ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué esta señal ha cambiado de acá a esa otra forma? Entonces,
Si bien es cierto, hay una parte en la cual se va a reducir este voltaje de 220 a aproximadamente 5 voltios. Se reduce primero. Lo importante es obtener esta forma de onda. ¿Y esta forma de onda cómo la tenemos? A través de un filtro que se conoce como filtro RC. R de resistencia, que vamos a ver más adelante, y C de capacitor. ¿Qué es lo que se hace? Se aprovecha esto de carga y descarga del capacitor. El capacitor se carga a un voltaje que primero, como les digo, se ha reducido el voltaje, se carga y después se empieza a descargar, pero como lo hace más lento de lo que cambia esta señal, ¿no? Entonces, para cuando se está en todo descargar, ya viene el otro pulso y lo vuelve a cargar, ¿no? Entonces, se mantiene ese proceso de carga-descarga en un rango, en un rango. En este rango se mantiene este proceso de descarga, carga y descarga. Si este rango es muy pequeñito, entonces tenemos un muy buen adaptador de voltaje, ¿no? Quiere decir que voy a tener valores entre, por ejemplo, 4.9 y 5.1 voltios, lo cual es ideal, ¿no? Para, o sea, lo hace muy bueno para trabajar con celulares. Entonces, así es como trabaja. Entonces, ahí es donde vemos aplicaciones del capacitor, ¿no? Por ejemplo, eso se llama filtrado, filtrar señales. ¿Ya? Otra aplicación donde también se utiliza el capacitor, ¿no? Es en acoplamientos, desacoplamientos, en los sintonizadores de unos radios. Cuando usted, por ejemplo, imagínense un radio de esos tipos de radios antiguos, esos de que tenían un dial, una perilla que ustedes movían hasta captar la emisora. No sé si han visto esos tipos de radios. Entonces ustedes comienzan a mover. Y en eso comienzan a mover hasta que encuentran la radio que ustedes desean, ¿no? Pero al comienzo la radio no se escucha muy bien. Entonces ustedes comienzan a mover más hasta que ya escuchan la señal más fuerte. Ese proceso se llama sintonización. Ustedes tienen que sintonizar la emisora, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo hacen? A través de un circuito también, un circuito RC, ¿no? Un circuito RC, que lo que va a hacer es ir variando el valor de la capacitancia hasta encontrar un punto máximo de la señal, ¿no? También se utiliza, bueno, ustedes más lo van a ver de repente en circuitos así de filtrado, ¿no? Cuando vean circuitos electrónicos, bueno, circuitos digitales, o si hacen prácticas de robótica, pero también lo van a ver en sensores. En robótica más lo van a ver en sensores. Hay sensores basados en el capacitor. Por ejemplo, miren, imaginen esto. Imaginemos que acá tenemos un condensador, pero ahora con esta disposición. Dos placas, ¿ya? Este es mi capacitor. Acá va a estar uno de los terminales. Y acá va a estar otro terminal. Igual vamos a poner acá positivo y negativo, ¿ya? Ahora, se crea una región con un campo, sí. Pero ahora el campo va a ir así. Así va a ir el campo, ¿ya? Así va. De una placa a otra placa. Se sigue cumpliendo de positivo a negativo, de mayor a menor potencial. Muy bien. Imagínense ahora que por acá nosotros tenemos, vamos a dibujar algo así, una faja transportadora. ¿Listo? Una faja transportadora. Y por acá va a venir un producto. A ver, vamos a ver. Por acá viene un producto, ¿ya? Que puede ser, no sé, digamos, es una caja de cartón, que puede ser un jugo, puede ser, no sé, puede ser leche. Entonces, digamos que puede ser ya leche, ¿no? Entonces, tenemos acá, así. ¿Cómo es que funciona este sensor? Este sensor en esta condición me va a entregar una diferencia de potencial B1. ¿Sí? Su diferencia de potencial entre las placas es B1. Perfecto. Pero cuando la leche
atraviese este campo, cuando la leche atraviesa, ya la región entre las dos placas ya no es como podemos ver acá el aire, el vacío. ¿Mm? ¿Qué va a pasar? Que cuando, si yo pongo acá mis placas así, lo veo ahora de perfil, y justo voy a dibujar el cartón de leche por acá, lo voy a dibujar así, ¿ya? Entonces, acá está la leche. Entonces, ¿qué va a pasar con ese campo? Que ese campo se tiene que seguir cumpliendo esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora el campo es así. Tiene que llegar acá. Sigue. Pero tiene que ahora que atravesar. Tiene que atravesar esta región en la cual hay un elemento, ¿no? En este caso sería la leche, ¿no? Listo, ¿ven? Y ahora, ¿qué voy a tener a mi salida? Ya no voy a tener un B1, ahora voy a tener un B2. Un voltaje, una diferencia de potencial 2, porque como acá hay un fluido, como acá hay un elemento, entonces va a provocar también algunas pérdidas, ¿no? Entonces ya los voltajes no son iguales. Entonces, de esa manera yo puedo saber, porque en mi circuito, si yo mido mi circuito, si yo tengo un B1, ¿qué quiere decir? Que no hay nada, ¿no? Está vacío, ¿no? No hay elemento. No hay elemento. Entonces no tenemos acá un elemento, no hay leche, no hay elemento. Pero si tenemos una lectura de un B2, quiere decir que sí hay elemento. ¿Listo? Entonces sí hay acá un elemento. Y este tipo de sensores es muy utilizado en la industria, en las fábricas, en las industrias, es bastante utilizado para detectar, por ejemplo, si la presencia o no de elementos en una faja transportadora. Digamos que acá la leche está pasando, por acá la detecto y por acá, digamos, la voy a sellar, ¿no? Acá está todavía abierta, pero por acá la sello. O por acá pasa a empaquetado, ¿no? Entonces voy a hacer una cuenta de cuántos elementos han pasado para hacer el empaquetado. O de repente es otro proceso de ponerle una segunda cubierta, bueno, qué sé yo, ¿no? Pero esta es una forma en la cual nosotros detectamos objetos, ¿ya? No siempre son las barreras de luz las ideales. A veces el uso de estos sensores es lo ideal para detectar la presencia de algún objeto. Algunos vehículos también utilizan los sensores capacitivos. Cuando van a retroceder, ¿no han escuchado que algunos carros emiten una alarma cuando se está acercando a un vehículo, ¿no? Ustedes retroceden en el carro y empiezan a retroceder, pero atrás hay otro carro. Entonces, cuando llegan a una cierta distancia, el auto no lo alerta con unos pitidos, ¿no? Entonces, indicándome que estoy ya muy cerca. Entonces, si yo tengo un sensor del tipo capacitivo, puede ser uno de ellos, ¿no? Cuando se aproxima el carro, ¿no? El carro ya comienza a distorsionar este campo y el voltaje, esta diferencia de potencia va a cambiar. De esa manera me está alertando que atrás hay un vehículo. Se utiliza también en sistemas de alarmas, ¿no? Cuando alguien quiere agarrar una manija, un intruso quiere agarrar una puerta para ingresar, entonces se colocan estos sensores en la puerta. Cuando yo acerco a mi mano para agarrar la perilla, por ejemplo, para abrir la puerta, ¿no? Cambio este voltaje y se activa la alarma, ¿no? Entonces, son algunas aplicaciones de estos sensores basados en capacitor. A esto de que exista un elemento entre las placas, a este elemento se le conoce como dieléctrico. Y lo bueno que tienen los capacitores, los sensores basados en capacitor, es que el capacitor acepta una gran variedad de elementos dieléctricos, metálicos, no metálicos, plásticos, papel, líquidos. Es un muy buen sensor para todo ese tipo de elementos. Hay otros elementos que más adelante vamos a ver, como es el inductor, que también se utilizan sensores, pero está restringido a sensores del tipo metálico, más que nada. Muy bien. Entonces, yo puedo calcular la capacidad de almacenamiento de un capacitor. Yo la puedo calcular con esta fórmula.
la cantidad de carga que puedo almacenar está directamente proporcional al voltaje que yo suministro, ¿sí? A la diferencia potencial, multiplicado por una constante C. Esta constante C es la que se conoce como la capacitancia. Su unidad es el faradio, pero esa unidad es muy grande. Por eso es que normalmente se va a utilizar el microfaradio, el picofaradio, el nanofaradio, entre los más comunes, ¿ya? Entonces, la capacitancia me da la idea de cuánta carga puedo yo almacenar acá. Un faradio me indica que yo puedo almacenar un coulomb de carga, ¿no? Para una diferencia de potencial de 1 voltio. Muy bien. Entonces, el capacitor lo vamos a encontrar con estos símbolos en los circuitos, ¿ya? En los circuitos encontramos así. Este me indica que este es un capacitor así de placas, ¿no? Placas paralelas, pero ese capacitor, esa representación, lo que me trata de decir es que cualquier placa puede recibir carga positiva o negativa, es indistinto. Yo puedo poner este lado positivo y negativo, funciona. A este lado positivo y este lado negativo, funciona, no hay problema. Pero cuando yo tengo esta representación, significa que si esta placa, este lado, es una placa que necesita tener polaridad positiva. No puedo invertir las polaridades. Esta placa está hecha para cargas positivas y esta otra placa para cargas negativas. Significa que acá se están utilizando elementos en los cuales tienen muy pocos electrones y esta placa está hecha a base de un elemento, un material que tiene exceso de electrones. En cambio acá no. Ambas placas pueden ser del mismo material. Acá tenemos, por ejemplo, una aplicación en un circuito. Este es un circuito electrónico. Está basado en resistencias. Acá hay un elemento semiconductor como es un transistor. Y acá vemos los capacitores. Este es un ejemplo de un circuito electrónico, como puede ser un amplificador. Y acá los capacitores se dice que están cumpliendo una función de acoplamiento de cargas. ¿Ya? Están acoplando cargas, ¿ya? Para hacer un análisis con frecuencia. Entonces, se hace el uso de estos capacitores para adaptar, para acoplar, mejor dicho, es la palabra correcta, para acoplar este tipo de cargas con señal, ¿no? Al circuito. El circuito acá se utiliza para hacer el diseño de lo que va a amplificar, de la cantidad de amplificación que va a tener, ¿no? Y estos circuitos son los que los capacitores acoplan estos circuitos que son de entrada de señal al circuito de amplificación. Acá tenemos lo que es la carga. Esto podría ser, digamos, una entrada, pues, vamos a hacer una analogía de un micro, ¿ya? Un micrófono, donde ustedes van a hablar, y la carga, el RL, vendría a ser el parlante, ¿no? El que va a expulsar ¿no? Su voz, ¿no? Pero amplificada, ¿no? Más fuerte, ¿no? Entonces ahí se les utiliza bastante a los capacitores. Algunos cálculos que hacemos en un capacitor de placas paralelas, tenemos acá el proceso de cálculo de la capacitancia. Quiero conocer cuánto va a almacenar, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestras dos placas. Y fíjense que acá lo que yo estoy haciendo es aplicar la ley de Gauss. Porque estas dos placas son muy, muy grandes comparadas con la distancia que las separan. Entonces, cuando yo tengo este caso, ¿no? Que la longitud, las dimensiones, mejor dicho, de las placas es mucho mayor que la distancia de separación, entonces yo puedo considerar que el campo eléctrico acá es paralelo. ¿Ya? En otras palabras, el campo eléctrico en esta región es constante, no varía, ¿no? Me preguntaron de cuándo utilizar la ley de Gauss, si habiendo la fórmula de campos eléctricos, no una fórmula general. Entonces, si hay la fórmula general, ¿por qué utilizaría la ley de Gauss? Entonces, es cierto, hay una fórmula general. Ustedes pueden utilizarla para cualquier caso, no hay problema. Incluso acá puedo utilizar la fórmula general. Es igual a constante eléctrica integral, ¿no? Y plantear esa integral, plantear los límites y la resuelvo. No hay ningún inconveniente. ¿Les va a salir? Sí, les va a salir. Sin embargo,
Si hay ciertas situaciones en las cuales yo puedo garantizar que el campo eléctrico en la región donde yo voy a calcular es constante, no va a variar, el cuerpo del cual yo estoy estudiando se trata de un cuerpo regular, me presenta cierta simetría, entonces yo puedo aplicar la ley de Gauss. ¿Para qué? Para que me simplifique los cálculos, para que los cálculos sean mucho más rápidos. La ley de Gauss es una igualdad, es esta, que me dice que el campo eléctrico multiplicado por el área es igual a la carga que se encierra en esa área, ¿no? Respecto a E sub 0. Entonces, como el campo es constante, yo he visto que el campo en esta región es constante, puede salir del integral y ahora yo integro a todo el área, ¿no? Entonces necesito conocer el área del elemento. Entonces, pero como es un área ficticia porque es una superficie gaussiana, le pongo, ¿no?, una superficie gaussiana que envuelva este elemento. Acá lo que he hecho es colocar una especie de cajón, digamos, un cajón gaussiano, ¿ya? Esto se extiende hacia el fondo, entonces va a haber acá un área, acá abajo también un área. El campo eléctrico fluye de arriba hacia abajo, entonces solo se va, el flujo va a pasar por estos lados, nada más. No por los laterales, porque ya sabemos que el flujo no tiene que formar 90 grados, ¿no? Si forma 90 grados con el diferencial de área, entonces no hay flujo. Entonces, todo el flujo, como podemos ver acá, es digamos, perpendicular a esta cara a este lado, a esta área de la superficie gaussiana, ¿no? Entonces, solamente en este lado voy a considerar. Entonces, E por A', un A' cualquiera, es igual a carga encerrada. Por la carga encerrada, que es igual a una distribución superficial por el área, ¿no? Eso habíamos visto, distribución superficial por área, que tenemos, reemplazamos, área con área se van y me queda E igual a la distribución superficial de carga respecto a epsilon sub 0. ¿Puedo calcular la diferencia de potencial entre las placas? Sí, ya habíamos visto esta fórmula. Diferencia de potencial es igual, vamos a suponer que acá abajo es A, ¿ya? Vamos a indicar que acá abajo tenemos, esta es mi placa A, y acá arriba tenemos mi placa B. ¿Listo? Entonces yo quiero que mover una carga desde A hasta B. Entonces, perdón, desde B hasta A. Entonces ponemos así, ¿no? Primero es el destino, el inicio, integramos de inicio a fin, siempre signo menos, y vamos a tener que esa diferencia de potencia es igual a menos el campo eléctrico por la distancia D. Muy bien. Entonces, si reemplazamos diferencia de potencial y el valor de la carga en la fórmula en esta fórmula de Q es igual a C por delta de B, por diferencia potencial, ¿no? Si yo reemplazo acá estos valores, lo que voy a tener es que C es igual a S sub 0 por A entre D, ¿no? Entonces, fíjense acá lo que estamos obteniendo, ¿no? Que la capacitancia de un capacitor, en este caso de placas paralelas, solamente se debe al área de la placa y la distancia de separación. O sea, la capacitancia no se ve afectada o no va a variar por otras características más que factores geométricos, como es el área de placas y la distancia. No depende de cuánto voltaje o cuánta carga almacena, no, sino está referida a dimensiones, a factores geométricos. ¿Sí? Entonces, la capacitancia de un capacitor depende solamente de factores geométricos, nada más. Así igual tenemos para un capacitor cilíndrico, acá tenemos un modelo, capacitor cilíndrico, ¿ya? En el cual acá tenemos un cilindro interior y acá un cilindro exterior. Esto, miren, ese capacitor cilíndrico no es más que, por ejemplo, el cable coaxial. ¿Ustedes han visto un cable coaxial que lleva televisión por cable a sus casas? Ese cable es un capacitor cilíndrico.
Es se llama cable coaxial y en su interior se produce este fenómeno de la capacitancia cilíndrica. De igual manera, si yo creo acá una superficie gaussiana si yo lo viera esto de perfil, si lo viera, no, perdón, si hiciera yo un corte mejor para que ustedes lo puedan ver, esto sería así, acá tendríamos el conductor exterior y acá adentro el conductor interior, algo así lo vería. Entonces, esto va a tener un radio interior, acá va a haber un radio al otro conductor. Entonces, la idea es crear acá una superficie gaussiana en esta zona y ahí evaluar el campo eléctrico. Igual, yo estoy considerando que acá en el interior, el campo eléctrico no se llega a apreciar. El campo eléctrico es así. El conductor interno es positivo. En esta manera el campo va a venir así. Viene de esta forma. ¿Listo? Y yo puedo decir que el campo en toda esta región es constante. No va a variar. ¿Sí? Por las características, por la geometría que tiene, ¿no? Entonces, no va a variar ese campo, ¿no? Hay simetría acá, entonces las distancias son las mismas. Entonces, el campo eléctrico es constante. Entonces, puedo aplicar mi ley de Gauss. Aplico mi ley de Gauss, hago mis espejes y tengo que el campo eléctrico para el conductor interior a una distancia R cualquiera, ¿ya? O para una distancia R, para esta distancia R, ¿no? A ver, a una distancia R, lo que yo voy a tener es que el campo va a ser constante, ¿no? El campo va a ser constante. Entonces, si yo tengo acá mi distancia R, ¿no? Entonces, en ese punto el campo es constante, no va a variar. Entonces, mi fórmula es esta de acá. Este va a ser el campo. Si yo hago mis reemplazos, voy a tener que R es todo esto. Y puedo también calcular la diferencia de potencial. Calculo la diferencia de potencial. Voy a integrar desde el interior hacia el exterior. Y tengo mi diferencia de potencial acá. La diferencia de potencial es igual a menos todo esto. Si reemplazamos en la fórmula de capacitancia, que es C igual a Q entre B, C igual a Q entre B, reemplazamos los dos valores que he obtenido y voy a tener todo esto. Una vez más podemos apreciar qué cosa, que la capacitancia depende de el radio exterior, el radio interior y la longitud del cable. Entonces estamos viendo a qué se debe la capacitancia en este capacitor cilíndrico, ¿no? A factores geométricos solamente, nada de valores eléctricos, valores, no sé, bueno, de cantidad de carga, no depende de eso, solo depende de la geometría de este elemento, ¿no? La longitud y los radios interior y exterior. De igual manera tenemos para un capacitor esférico, tenemos la deducción, ¿no? Igual el campo se considera acá, es igual que el cilíndrico, muy similar. ¿Listo? Y acá también la deducción de fórmulas. También de qué depende, radios interno, externo, externo. Nada más, de eso depende la capacitancia. ¿Ya? Esto es muy importante conocer. Acá, por ejemplo, en el caso de los coaxiales, el cable coaxial se utiliza mucho en comunicaciones. ¿Ya? En comunicaciones se utiliza bastante el cable coaxial. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el cable coaxial a una cierta longitud, ¿no? Si vemos, C depende directamente de L. Entonces, si la longitud es muy grande, se va a aumentar. ¿Ya? Se aumenta. ¿No? Igual, si el cable es muy ancho, ¿no? Normalmente eso ya viene normado, ya viene esta relación normada. Entonces ya el cable coaxial siempre tiene, ¿no? Dependiendo del tipo, ¿no? Ya tiene esta relación de radio externo a radio interno, ya está normado. Entonces no van a encontrar un cable coaxial
más grueso que otro, ¿no? Si es del mismo modelo, del mismo tipo, por ejemplo, un RG59 es un tipo de cable coaxial, ¿no? Que se utiliza para telecable, por ejemplo, en comunicaciones. Entonces, eso ya viene, el B y el A ya están determinados, ya están dados. El B y el A ya están dados. Lo que voy a variar es la longitud. De repente yo voy a usar 10 metros, 15 metros, 20 metros, ¿no? Entonces, eso es lo que varía. Si yo compro un exceso de cable, por ejemplo, lo que estoy haciendo es variar la capacidad de ese cable, la capacidad interna de ese cable, ¿no? Eh, si de repente yo necesitaba solamente 10 metros de cable, pero dije, no, mejor me compro unos 20 metros y lo dejo enrollado. Claro, yo conecto y la señal llega, ¿no? Va a llegar, aunque va de repente voy a mirar por ahí algo de lluvia. Pero ¿eso a qué se debe? A que como yo he comprado en un exceso, he comprado de más, entonces he aumentado innecesariamente la capacitancia de ese cable. Y bueno, más adelante vamos a ver que la capacitancia eh, tiene un factor negativo cuando se trabaja con señales. Y en cables de comunicaciones, como por este cable va a viajar señales, ¿no? La capacitancia, si es muy grande, la capacitancia va a hacer que esa señal comience a distorsionarse, comience a deformarse. Por eso que a veces se mira la señal con un poco de lluvia, ¿ya? Debido a ese efecto, al efecto de la capacitancia, ¿no? Entonces, cuando se trabaja con señales, aparecen ciertas características que ya van afectando a la propia señal, ¿no? Una de ellas es la capacitancia. Cuando se trabaja con corriente continua, que es lo que vemos en la primera parte, la capacitancia tiene un trabajo, pero no tanto no valora la señal, por así llamar, no degenera la señal. Pero cuando se trabaja con frecuencias, con señales de frecuencia, que es lo que vemos en la segunda parte, sí la capacitancia juega un papel muy importante en la degeneración de la señal, ¿no? Y si esa capacitancia se va a ver incrementada por la longitud del cable, entonces eso va a afectar más a la señal. Es por eso que los cables de comunicaciones vienen siempre con distancias especificadas. Por ejemplo, cuando se trabaja en redes de computadoras, los cables de coaxiales se dice no deben pasar por ejemplo, los 300 metros. ¿Por qué? Si puedo extender más cable, ¿acaso no venden? Sí, de vender venden, pero si yo extiendo más de 300 metros, ya este valor de C ya comienza a degenerar la señal, a, la va a alterar. Entonces, no es recomendable excederme de esa distancia, ¿no? Es un ejemplo, ¿ya? Pero la capacitancia, así como tiene cosas positivas, también tiene cosas negativas, que más adelante vamos a verlas. Muy bien, bueno, creo que esto ya lo dejamos para el día de mañana, cómo conectar los capacitores, ¿ya? Tenemos dos tipos, la conexión paralela y la conexión en serie. Y los circuitos que vamos a revisar van a ser combinaciones de estos dos, entre paralelo y serie. Y vamos a ver por qué conectarlos en paralelo, cuál es la idea de conectar dos capacitores en paralelo o conectar, bueno, o más, o conectarlos en serie. ¿Para qué se hace eso? ¿Cuál es la finalidad? ¿No? Entonces, eso vamos a analizarlo el día de mañana. Ya les he compartido la asistencia. Entonces, hasta acá tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer. Puede volver a compartir la asistencia, es que yo llegué un poquito ¿De asistencia? Sí. A ver. Por WhatsApp. ¿Por WhatsApp mejor? Sí, profesor. Ya, yo se los paso entonces al WhatsApp en un minuto. Ya, hasta aquí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien mal? Interesante. ¿Cómo vemos? Acá las fórmulas son simples. Ya no es lo bueno de esta parte. Miren, la fórmula acá es sencilla, solamente es darnos cuenta de que nos pide el problema y la fórmula es C igual a Q entre B o delta de B. Nada más.
La parte fuerte es la parte de campo eléctrico, ahí porque hay integrales, hay más cálculo. Pero acá los cálculos son más sencillos. ¿Ya? ¿Han revisado los problemas de campo eléctrico? ¿Están revisando? Revisen, por favor. Cualquier consulta me la pueden hacer. ¿Ya? Yo entre el día de hoy al día de mañana ya estoy subiendo unos problemas resueltos de todos los temas de fuerza, campo. Fuerza ya había subido. Bueno, voy a ver si incluyo unos más de fuerza, campo eléctrico, ley de Gauss, potencial eléctrico. Voy a subir ese material para que lo tengan de referencia. El próximo martes es su evaluación. Ya es una práctica calificada. ¿Ya? Entonces, esa práctica tienen que darla muy bien. Es importante que esa práctica la den bien. ¿Ya? Entonces, por eso no estamos mezclando los temas para que se concentren solamente en campo eléctrico. Revisen, cualquier consulta ya saben, me la hacen llegar. Sobre capacitores, ya he subido ya material, ya subí el capítulo 2, ¿no? Para que lo vayan revisando. Dentro de un ratito voy a subir esta presentación. Mañana vemos conexiones en paralelo, conexiones en serie, ¿ya? Vemos esta parte de acá de conexiones en serie. No sé qué tiene esta vez. Las conexiones en serie. Y vamos a ver también lo que es un poquito de dieléctricos para que lo podamos manejar y hacer algunos ejemplos. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ver acá algunas fórmulas adicionales para cálculos de energía. ¿Ya? Conexiones en serie. Unos cálculos de energía. Hablamos un poquito de los dieléctricos. ¿Ya? Es rápido lo de dieléctricos y empezamos a hacer ejercicios. Acá, en esta parte al menos es ver circuitos con capacitores, para que ustedes sepan, ¿no? Hacer algunas reducciones, que es importante, calcular el equivalente, y de eso trataría esta última parte, ¿ya? De esta parte de capacitores, ¿ya? Y de ahí ya pasamos a lo que son propiamente los circuitos eléctricos. De ahí necesitamos también más tiempo para poder desarrollar. Muy bien, entonces revisen el material que se les ha enviado, revisen los ejercicios y cualquier cosita me consultan. Entonces, hasta aquí por el día de hoy. Nos vemos, señores. Hasta luego. Hasta luego, profesor. A ver, Hasta luego. el señor Alexander, Rommel Alexander, se le agregó al grupo, ¿no ha verificado? A ver, le dicen al señor Alexander que verifique si es que no se le ha agregado. Lo había agregado, pero voy a verificar de nuevo. Ya, voy a verificarlo ahora. Ya. Entonces, les envío el link entonces. Ya, nos vemos mañana, señores. Hasta luego. Hasta luego, profesor.